Muy buenas tardes desde España, bienvenidos todos a esta retransmisión que desde Universidad Gaia y para todos los interesados en estos temas de conciencia quieran entrar en nuestra sala, entrar en este coloquio y cómo no, agradeceros a todos vuestra compañía. En concreto y de forma especial al señor Emilio Carrillo, que esta tarde nos acompaña y que, bueno, nos va acompañando ya en alguna otra videoconferencia. Emilio Carrillo, me imagino que todos lo conocéis, es un enorme comunicador de todo lo que es conciencia, de todo lo que es el ser humano, tanto humano como divino, y que se ofreció, y desde aquí tenemos el enorme agradecimiento interno, de compartir con todos nosotros en este caso, un tema concreto como es el conocimiento de sí mismo. Así que bueno, bienvenido Emilio, muchas gracias por estar aquí y un placer y una gran sonrisa interna es lo que siento cada vez que compartimos. Muchas gracias, Neus. Encantado de compartir nuevamente contigo en este espacio maravilloso que es consecuencia y fruto de tus dones y talento. Y encantado de estar contigo y con todos los amigos que nos siguen. Así que... Conocimiento de sí mismo es uno de los temas que me imagino que muchos de vosotros que nos estáis escuchando pues también habéis compartido, habéis tirado un poquito del hilo, ya que sabemos, y es bastante lógico entender que nuestro día a día se basa también en este conocimiento de nosotros mismos, sabiéndolo en forma de conocimiento teórico o también conocimiento práctico. Emilio y yo comentábamos justo antes de abrir la sala, pues que están justamente compartiendo con el grupo de estudios teosóficos de Sevilla, si mal no recuerdo, el libro del conocimiento de sí mismo de Taimi, que es uno de los libros preciosos de los cuales y a través del cual podemos adquirir muchísima información y muchísimas prácticas para justamente esta reconexión con nosotros mismos desde un prisma más abierto y más directo. Emilio, cuando quieras, ofrécenos tus bienes, talentos y dones, que son toda esta capacidad de expresión y de compartir y comunicarnos toda esta sabiduría. Bien, pues quizá, Neus, la mejor forma de comenzar compartiendo acerca de esa máxima de conócete a ti mismo es precisamente recordar lo que ha sido su plasmación histórica quizás más evidente, o por lo menos más famosa, más divulgada. Me refiero a la expresión que con la traducción en castellano, que precisamente significa conócete a ti mismo, pusieron los sabios de la Grecia clásica en el frontispicio de entrada al templo dedicado a Apolo en la localidad cercana a Atenas de Delfos. Allí, aproximadamente en el año 600 a.C., esos sabios de la Grecia clásica entendieron oportuno establecer lo que denominaron en aquel momento el oráculo de los dioses, y en la entrada de ese oráculo de los dioses, la frase que estos sabios colocaron como queriendo indicar lo que se podían encontrar los que allí iban, que eran personas de todo el Mediterráneo de la época, que hacían días, semanas, incluso meses de camino para llegar a ese templo. Pues bien, ese templo que daba el acceso a la divinidad o que podía permitir claves para encontrar la divinidad, en la entrada del mismo, en el pronao, la frase que estos sabios colocaron fue: conócete a ti mismo. Con lo que yo creo que dieron en la diana de lo que significa ese oráculo de la divinidad, porque efectivamente esa divinidad que está dentro de todos los seres humanos y de todos los seres vivos, decía Blavatsky en la doctrina secreta, que está en cada átomo del universo, en cada estrella y en cada ser humano, esa divinidad, para encontrarla, es imprescindible que nos conozcamos a nosotros mismos. Esa es la llave. Y una vez que nos conocemos a nosotros mismos, dejó dicho Platón o Aristóteles o Pitágoras, el que se conoce a sí mismo, conoce al ser humano en su conjunto, conoce el universo y conoce a Dios. Por tanto, hablar del conocimiento de sí mismo es hablar de algo muy serio, extremadamente serio y extremadamente potente. Wow, pues sí, sí, señor. Así estamos, ¿no? Como a veces que nos viene esa sensación de que somos hijos de Dios porque llevamos la vida interna, la vida que Dios nos dio desde la fuente, pero también lo puedes ver al revés, ¿no? Somos esa fuente divina caminando a través de este cuerpo más denso que el propio Dios o esta propia fuente divina ha generado para tener esta experiencia
o para algún misterio del cual vamos a ir descubriendo, imagino, la humanidad paso a paso. Sí, mi percepción encaja más con la segunda versión que has expuesto. Sí, ¿verdad? Percibo que la vida es una, que no está fragmentada, que no está separada, y eso sí, la enorme unicidad, que es la vida una, se expresa en una enorme y tremenda diversidad. Y cada parte de esa diversidad es intrínsecamente la propia unicidad. Por ahí hay una máxima antigua que decía algo parecido a que todo es suma de partes, pero forma parte de una suma superior, aunque cada parte es a su vez el todo. Parece un trabalenguas, pero yo creo que es uno de los principios que nos ha aportado la sabiduría antigua de más potencia, ¿no? Todo es suma de partes, es indudable, cualquier cosa que analicemos, sea el cuerpo de un ser humano o sea una galaxia, o el universo entero, es suma de partes. Cada una de las partes forma parte de una suma superior, un ser humano de la humanidad de la madre tierra, la tierra del sistema solar, el sistema solar de una galaxia, la galaxia de un universo y así sucesivamente. Por tanto, todo es suma de partes y forma parte de una suma superior, pero a su vez cada parte es el todo. Quizá este es el elemento, Neus, que más le cuesta trabajo a nuestra mente entender, ¿eh? Que cada parte sea a su vez el todo. Pero efectivamente la unicidad de la vida que se expresa en la diversidad hace posible que cada punto, que cada componente de esa diversidad sea intrínsecamente la unicidad. Y el conocerse uno mismo tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con trascender de lo que es tu barrera, de lo que es nuestra barrera física, nuestra barrera emocional, mental, y e incluso nuestra barrera de individualidad álmica y espiritual, y empezar a percibir que lo que realmente somos es una unicidad puramente divina en su esencia y su naturaleza, que se está expresando a través de lo que llamo yo, pero que también se expresa a través de lo que yo puedo llamar tú, y se está expresando a través de cada una de las formas de vida que están en la naturaleza, en la madre tierra y en el contexto del universo. Y visto de esta forma, realmente te abruma y a la vez te entusiasma ver la posibilidad del tú en el otro, del yo mismo en el otro, pero a la vez, o sea, hay como una barrera, en cierto momento de la evolución humana, entiendo que puede haber cierta barrera porque estamos muy viviéndonos desde esta parte mental concreta que todo lo separa y que no puede llegar a percibir desde ese punto la percepción de la unidad de este instante eterno y momento omnipresente, que quizás la mente concreta nos, como sirve para otras cosas, justamente sirve para separar, para comparar, para relativizar y todo esto, claro, no nos permite desde allí sentir esta unidad del todo y del cual yo formo parte y puedo sentirme dentro de esa unidad y sentir esa unidad dentro de mí. Entonces, estaría precioso, si te parece, Emilio, ver cómo el conocimiento de sí mismo nos puede dar pistas de estas partes de nosotros mismos que nos sirven para unas cosas, pero no sirven para otras, y cuál es la herramienta o el campo energético o el cuerpo que nos permite ciertas percepciones y qué cuerpo nos permite ciertas otras. Y en esto justamente que has comentado ahora, claro, queriendo ya o deseando ya o escogiendo ya, vale, quiero ver la vida desde esta unidad. ¿Cómo hago? ¿Vale? Si de momento solo estoy en mis sentidos y solo estoy viendo desde la comparación de la mente, ¿cuál sería el pasito o qué conocimientos nos irían bien cuando estamos en este punto? Para que el conocimiento de sí mismo se pueda plasmar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, es necesario utilizar unas herramientas que nos permitan precisamente conocernos a nosotros mismos, porque si no, esa frase se puede quedar como una frase simplemente hueca. Las distintas tradiciones espirituales nos han aportado pistas acerca de cómo profundizar, cuáles son las herramientas para ese mejor conocimiento de uno mismo. En el ámbito en el que se mueven la mayoría de las personas que nos pueden seguir, que es el ámbito del cristianismo, el ámbito, por tanto, de las religiones abrahámicas. En el ámbito del cristianismo, Pablo de Tarso, en la primera carta a los tesalonicenses, dejó escrito que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu.
Esto es una aproximación importante al conocimiento de uno mismo, puesto que nos pone de manifiesto que tenemos un cuerpo, pero que además del cuerpo tenemos un alma y un espíritu que se caracterizan porque no conocen la muerte frente al cuerpo, que sí conoce la muerte y que sí va a experimentar la muerte. Sin embargo, esta aportación de Pablo de Tarso, que es importante sin ningún tipo de duda, está precedida, es una simplificación de otras que le precedieron en el tiempo y que se estudiaron en las escuelas de misterio del Mediterráneo, los misterios eleusinos, muy cercanos precisamente a las localidades de Delfos, a las que antes hacíamos referencia, que se remontan a 1500 años antes de Cristo, en las escuelas de misterios egipcias, en las escuelas de 100 flores de la antigua China, en los libros védicos, en las escuelas esotéricas brahmánicas y budistas, se enseña que realmente el ser humano tenemos 7 grandes componentes, 7. Lo cual a su vez no deja de ser una simplificación. Tenemos que entender todo esto como una aproximación esquemática. Lo que sí es verdad es que detallar 7 componentes en lugar de 3, pues nos permite un mejor conocimiento de nosotros mismos. Con esa aportación de Pablo de Tarso, que es mucho más reciente, si nos remontamos a esa constitución sextenaria que viene de la noche de los tiempos y que fue por primera vez divulgada de una forma abierta y pública a finales del siglo XIX, porque hasta entonces se mantenía de boca a oído, se mantenía como algo que estaba en el secreto o en la discreción de esas escuelas mistéricas, brahmánicas, a las que he hecho referencia, pero que en el tramo final del siglo XIX, primero Elena Blavatsky, después Eliphas Levi, después Sinet, continuó Blavatsky a través de otra de sus obras y finalmente en 1898 Anivesam nos formularon el esquema fundamental de ese conocimiento de la constitución sextenaria del ser humano. Y el conocimiento que nos ofrecen es sencillo de exponer. Evidentemente, cada uno de esos componentes tiene una enorme profundidad. Pero la exposición es muy simple, porque lo que se nos muestra es que para conocernos a nosotros mismos debemos ser conscientes que tenemos 4 componentes que son efímeros y que encajan en lo que a mí me gusta denominar el coche, no el conductor que ha encarnado en el coche para experienciar la vivencia humana, sino que son el coche, que Pablo de Tarso denomina el cuerpo y que en la Constitución Sextenaria, sin embargo, se abre la caja y dice, no, ahí lo que se denomina cuerpo, ahí realmente hay 4 componentes. Y se nos habla del cuerpo físico denso, del cuerpo físico etérico, del ámbito emocional y del ámbito mental ligado a la mente concreta. Esa parte de nuestro plano mental que es válido para nuestro día a día, para manejarnos en el sota, caballo y rey de la vida ordinaria. Estos 4 componentes, en los que podemos entrar en ellos en la medida en que tú entiendas oportuno, constituyen lo que podríamos denominar el coche, nuestro yo inferior. Inferior no en el sentido de que sea bueno o malo, no se trata de eso, sino simplemente que es efímero, que es perecedero. Junto con eso, cualquier ser humano, tú, yo y cualquiera de nuestros congéneres, tienen otros 3 componentes, que Pablo de Tarso los define diciendo alma y espíritu. Y en la Constitución Sextenaria se mantiene ese guión, es alma y espíritu. Ahora bien, dentro del alma se hace una diferencia entre el alma universal, que es una, y el alma universal que está en cada persona. Por tanto, según la Constitución Sextenaria, somos espíritu, en terminología sánscrita e hindú, Atma, el núcleo, la naturaleza, la esencia divina más pura que hay en cada ser humano, y además ese espíritu tiene como manifestaciones de expresión que son imperecederas, igual que el espíritu, un alma universal y un alma individual. Y la relación que hay entre el alma universal y el alma individual creo que es sencilla de entender porque el ejemplo que se nos pone es un gran árbol. Un gran árbol que tiene un enorme tronco, del tronco salen más troncos, del tronco ese salen ramas y más ramas y finalmente el árbol tiene muchísimas hojas. Cada una de esas hojas es una hoja, tiene su propia identidad, sin embargo pertenece al árbol que es uno. Pues bien, con este símil, el alma individual de cada ser humano sería la hoja, pero cada una de esas hojas, cada alma individual, está integrada en un alma universal. A esa alma universal también en terminología sánscrita se le denomina
Buddhi, con lo que nuestros componentes imperecederos son tres: espíritu, Buddhi o alma universal, y el alma individual, que en el ámbito de la teosofía, adentrando y profundizando en lo que acabo de compartir, se le suele denominar cuerpo causal. No se le denomina alma individual. Si las personas que nos siguen tienen interés en esto, hay mucha bibliografía y muchas fuentes en Internet, entonces se van a encontrar con la expresión cuerpo causal. El cuerpo causal está conformado no por el plano mental inferior al que antes hacíamos referencia, el de nuestra vida cotidiana, sino que la energía, por decirlo de alguna forma, que configura el cuerpo causal es el plano mental superior que tenemos los seres humanos. Ese plano mental que nos permite plantearnos las cuestiones trascendentes de la vida, el quién soy, el dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, cuál es la razón de la existencia, cuál es el origen del cosmos. Las grandes preguntas que desde la ciencia, la filosofía, la espiritualidad se ha planteado siempre el ser humano tienen que ver con esa mente abstracta. Y esa mente abstracta tiene un espacio energético que es el que le da forma al cuerpo causal. Y en ese cuerpo causal está el alma individual de cada ser humano y además, y de ahí que se denomine cuerpo causal, están las relaciones causa y efecto que vamos llevando con nosotros vida tras vida. Hay que tener en cuenta que el alma individual en el contexto del cuerpo causal, Buddhi o alma universal y espíritu o Atma no son perecederos, son imperecederos. Y de vida en vida, tú y yo, nuestra alma individual en el contexto del cuerpo causal, de vida en vida va encarnando. Y en el contexto de ese vehículo, de ese espacio de nuestra vida, que es el cuerpo causal, se almacenan las relaciones de causa y efecto. En el conocimiento de que hay cosas que hacemos en la vida cuyos efectos se diluyen rápidamente, en cuestión de días, en cuestión de meses, en cuestión de años, pero también hay cosas en la vida, decisiones que adoptamos, comportamientos que tenemos, que tienen tal impacto que sus efectos trascienden de una vida a otra. Pongamos por caso, si una persona mata a otra, eso tiene unas consecuencias para la persona que ha sido el asesino, tiene unas consecuencias que van a otra vida. O si una persona arriesga su vida para salvar la vida de otra, eso tiene unos efectos que van también hacia la otra vida. Eso es lo que también se almacena en el denominado cuerpo causal, de ahí su nombre. Con lo que, en definitiva, dentro de la constitución sextenaria tenemos dos grandes bloques. Los componentes perecederos, cuerpo físico denso, cuerpo etérico, ámbito emocional y ámbito mental ligado a la mente concreta, y nuestro yo superior imperecedero con los tres componentes que acabamos de compartir: el espíritu, el alma universal o Buddhi y el cuerpo causal en el que está integrada y almacenada el alma individual de cada ser humano. Vale. Yo me he hecho también un poquito de esquema para ir, más que nada, después sí tenemos que hacer un poquito de resumen. O sea, los cuerpos perecederos, esos que son temporales, que nos sirven para esta encarnación y de los cuales me imagino que cuando salimos de esta encarnación perecen y toda la información allí contenida también perece, como sería el cuerpo físico, el cuerpo etérico, que me imagino que muchas personas lo entienden como la energía vital del cuerpo o ese doble que confronta el molde que finalmente físicamente nuestro cuerpo se densifica, también todo el aspecto emocional, de lo cual todos estamos viviendo seguramente mucho, y todo lo que es la mente concreta. Y esto nos sirve justamente y se activan justamente para este día a día donde los sentidos externos son principalmente los que alimentan y activan y reactivan estos cuerpos inferiores. Luego has comentado que tendríamos, subiendo desde lo más individual, el alma individual o cuerpo causal, a través del cual allí sí que tenemos una mente, pero no es una mente que se use para las relaciones más propias de los sentidos, sino una mente que se usa más para ámbitos abstractos o para ideas o creaciones mentales que no están estructuradas de una forma físicamente como siente o necesitan los sentidos. Y por otro lado, también me imagino que desde la mente causal o desde este plano causal, los pensamientos que nos vienen, las manifestaciones mentales que nos vienen en este campo son eternas. O sea, son verdades eternas, ya que están ya en un plano justamente que no perece. Y finalmente
tenemos el alma universal, que sería el alma Buddhi, que me imagino que son cuando tenemos esas percepciones o certezas de unidad, de integridad o verdades para la unidad común de los humanos o del universo como manifestación de esta divinidad en los campos de manifestación más física. Y finalmente el Atma, que sería el espíritu, que es justamente lo más elevado, me imagino, o esa luz que todos llevamos dentro y de la cual también estamos sumergidos. ¿Sería un poco así, Emilio? Sí, es así, Neus, y lo que nos enseña la Constitución Sextenaria es que lo importante de este esquema, que hay que verlo como un todo, donde las cosas están interrelacionadas entre sí, lo importante es que nos ofrece un mapa para conocernos. De la misma forma que cuando uno quiere conocerse físicamente, pues sabe que hay un corazón y que hay dos pulmones y que hay riñones y que hay un hígado. Y cuando uno va al médico, si el médico te dice que tienes problemas en el riñón, tienes un problema en el riñón, no lo tienes en el hígado ni lo tienes en el corazón. Este mapa es muy importante para conocernos y para, entre comillas, mejorarnos, estar en mayor armonía, en mayor equilibrio y, en definitiva, ir tomando mayor conciencia y que nuestra vida se vaya llenando de conciencia. Eso es lo primero que se nos enseña después de mostrarnos este esquema que estamos compartiendo tú y yo ante todas las personas que nos siguen. Lo segundo que se nos enseña es que el centro de atención en el arranque debemos ponerlo en los elementos efímeros. Esto a nuestra mente concreta no le suele gustar, porque nuestra mente concreta quiere inmediatamente empezar ya a pensar en clave del yo superior, del espíritu, del alma universal, del alma individual, pero se nos enseña que para que el conductor que somos realmente pueda aparecer y tomar el mando de nuestra vida, es imprescindible que el coche esté en buen estado, que el coche esté equilibrado y armonizado. Esto que viene descrito desde hace miles de años, hoy, como resulta que tenemos un coche, tenemos un vehículo del que somos conductores para nuestra vida cotidiana, se puede entender muy bien. Es obvio que, hablando del coche que tenemos aparcado en la puerta, tú puedes ser un gran conductor o una gran conductora, pero si el coche tiene las ruedas pinchadas, no vas a poder mover el coche. Si el coche no tiene batería, no va a arrancar. Si el coche tiene las bujías estropeadas, pues tampoco va a poder ser una herramienta de tu utilidad. Esto lo entendemos todos. Y puede estar Fernando Alonso al mando del coche, que si el coche tiene las ruedas pinchadas o no tiene batería, no va a haber forma de que conduzca. De ahí la importancia de que la casa la comencemos por los cimientos, que en este plano en el que estamos, en el plano material, en el plano humano, está ligado a estos elementos efímeros y que vayamos poniendo en orden, equilibrando, armonizando nuestro ámbito físico, etérico, emocional, mental, asociado a la mente concreta, y que esa tiene que ser la primera tarea. Y que en la medida en que vayamos desarrollando estas tareas, lo que realmente somos el conductor irá haciendo acto de presencia en nuestra vida. Ya lo compartiremos a lo largo de este encuentro. A la gente, normalmente la mente concreta nos lleva a plantearnos inmediatamente lo del espíritu y lo del alma. Yo diría, para dejar eso ahí como aparcado, y si nos da tiempo después volver a ello, una vez que pasemos por los elementos efímeros, que lo que tenemos que tener conciencia es de que la realidad de la creación, de lo manifestado, hay una convivencia perfecta de espíritu y de materia. El espíritu es conciencia pura y su frecuencia vibracional es absolutamente pura. La materia, sin embargo, su frecuencia vibracional es densa. Y hay muchas formas de materia en función de las dimensiones. La ciencia de hoy, mirando el universo, se dice que hay materia, pero que también hay materia oscura y que hay energía oscura. Pues bien, todo eso son formas de materia que se diferencian entre sí por las diferentes frecuencias vibracionales más densas, menos densas de esa materia. El espíritu y la materia conviven. Y el espíritu no por necesidad, porque el espíritu, que es conciencia pura, no necesita nada, sino de una forma natural. El espíritu lo que hace es meterse en la materia para experienciar en conciencia la materia. Y lo hace de una forma natural. Los dos conviven en el ámbito de lo manifestado de la creación, el espíritu y la materia. Y el espíritu, repito, no porque tenga ninguna necesidad, no porque quiera o deje de querer, sino de una forma natural, se introduce en la materia para experienciar en conciencia en los planos inferiores de la materia.
El símil que utilizo para explicar esto es el siguiente. Hay muchas personas que no han nacido en la costa. Tú vives muy cerca de la costa, yo vivo relativamente cerca, no tan cerca, pero relativamente cerca. Pero vamos a suponer una persona que haya nacido en Madrid, pongamos por caso. Bueno, pues Madrid está a una gran distancia del mar Cantábrico, del mar Mediterráneo y del océano Atlántico. Y hay muchas personas en el planeta que han nacido en el interior. Pues bien, casi todas las personas han sentido algo en su interior, vamos a llamarle una vocación de conocer el mar. Y somos animales mamíferos, no somos anfibios. El mar no es nuestro hábitat natural. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos conocen los océanos, conocen el mar, han sentido algo que lo han impulsado a conocer el mar. Y cuando tú tienes una idea del mar, en tu casa en Madrid, puedes tener esa idea del mar en la cabeza. Yo ahora estoy en la ciudad de Sevilla, puedo tener esa idea del mar en mi cabeza. Eso es lo que el espíritu, podríamos decir, es el primer conocimiento que tiene de la materia. Pero el espíritu quiere experienciar la materia como los seres humanos queremos experienciar el mar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues que nos vamos a la orilla del mar. Cogemos el coche del que antes hablábamos, cogemos un tren, un avión y nos vamos a la orilla del mar. Claro, el estar en la orilla del mar ya te permite una experiencia del mar mucho más completa. Lo puedes ver, lo puedes oler, puedes disfrutar de la brisa que ese mar te está dando, escuchar el ruido de las olas. Pero todos hemos querido más y nos hemos metido más en el mar. Nos hemos metido en las olas, en la orilla, nos hemos mojado, nos hemos empapado, hemos saboreado el salitre del sabor del mar, hemos metido la cabeza y nos hemos zambullido en el mar. Eso es una experiencia más plena. Nos seguimos metiendo en el mar. Hay personas que no se han conformado con esto, sino que utilizan, y ahí ya se necesitan unos instrumentos complementarios, unas gafas, unos tanques de oxígeno y se meten en las profundidades marinas y bucean y conocen la flora y la fauna de esa profundidad marina. Y hay algunos seres humanos que han aspirado a más y en submarinos y en batiscafos se han metido mucho más al fondo para conocer ese mundo que nos dicen que es un mundo de azul intenso, donde poco a poco la luz del sol no aparece y se va convirtiendo en una oscuridad tremenda y donde el silencio es espectacular. Y hay seres humanos que al meterse en un batiscafo han llegado a 900, 1000, 1100, 1200 metros de profundidad. Pues bien, esto es lo que hace el espíritu. El espíritu se mete en la materia no por necesidad, sino porque tiene una vocación de experienciar la materia intensamente. Y de la misma forma que nosotros hemos necesitado en un momento concreto una gafa de buceador o unos tanques de oxígeno o un batiscafo, el espíritu, en la medida en que va profundizando en la materia, hay un momento determinado que necesita un instrumento, una especie de vehículo, que es el alma, que es Buddhi. Buddhi es el alma, el batiscafo que utiliza el espíritu para meterse dentro de la materia. Dentro de ese batiscafo está el espíritu, que es la esencia, nuestro auténtico ser, y el alma búdica, el alma universal, es el instrumento que le permite profundizar. Y profundiza tanto que hay un momento determinado en el que se encuentra con un componente de la materia muy singular, que es lo que llamamos humano, con un cerebro complejo que tiene dos planos, el plano mental inferior y el plano mental superior, y sobre ese plano mental superior, vamos a decirlo gráficamente, coloquialmente, aterriza ese Buddhi que está el espíritu dentro. Y al aterrizar Buddhi se va diversificando en almas individuales para cada una de esas formas de vida que llamamos humanas. Este sería un esquema, evidentemente, muy sintético de lo que nos enseñan las corrientes y las tradiciones espirituales que más han acercado a esto. Y esto es lo que explicaría nuestra conformación trina en lo que al yo superior se refiere. Espíritu, alma universal y alma individual. Y aterriza sobre un vehículo, que es el coche, el yo físico, mental y emocional con la personalidad a él asociada, que es finalmente lo que le posibilita al alma, pivotada y pilotada por atma, para experienciar la materia. Entonces, el coche, nuestro yo físico, mental y emocional, está al servicio del alma, de la misma forma que el alma está al servicio del espíritu, con el objetivo de experienciar la materia. Y nuestra alma individual, de encarnación en encarnación, como el objetivo es experienciar la materia, lo que hace es evolucionar en autoconsciencia por las experiencias que se viven en la propia vida, en la propia encarnación. Sí, un ejemplo súper gráfico y súper entendible donde podemos ver exactamente pues todos los procesos hasta bajar a ser experiencia humana. O sea, el otro día tuve cierta percepción de decir, llegar a ser humanos
lleva tanta grandeza y tanta energía para poder llegar a ser esta manifestación aquí en el cuerpo humano, que si con esta pequeña percepción que tuve pensé, es enorme, es magnífico, es más que maravilloso ver toda esta secuencia de pasos y procesos que no sabemos por qué, no conocemos el cómo todavía, pero que se da hasta esta manifestación de este cuerpo físico que es capaz de crear nuevos cuerpos y es capaz de tener todo un proceso de aprendizaje y evolución en sí mismo. Claro, esto sí o sí te da a entender que hay algo en ti, algo dentro de ti, o que nadas en una parte de sabiduría más allá de lo que tu mente concreta está percibiendo. Y ahora, sí, perdón, dime, Emilia, dime. Sí, te iba a compartir, Neus, que Sí. en la obra que quizás que yo conozca, que mejor se ha descrito este proceso, que es La doctrina secreta de Elena Blavatsky, también aconsejo, ya que al principio tú mencionabas a Taimi, también aconsejo un libro de Taimi que es estupendo, que está disponible en Internet, que se llama El hombre, Dios y el universo. Está editado en América Latina por la Editorial Teosófica Argentina, en España no está editado, pero se puede pedir a Argentina o simplemente se puede descargar en Internet. Estos textos, con la doctrina secreta como telón de fondo, estos textos nos muestran, hablando de esa maravilla, ¿no?, de esa grandeza, que nos debería llevar a estar casi con la boca abierta continuamente, nos muestra que todo lo que es el ser humano es una consecuencia inconmensurable y colosal de 3 líneas evolutivas. Hemos hablado de una línea evolutiva que es la del espíritu, que se va metiendo en el mar, que se va metiendo en la materia, que utiliza el instrumento, el vehículo de Buddhi, del alma universal, y que sigue bajando hasta que ese alma se individualiza. Hay después una segunda línea evolutiva que es la de la materia, porque ahí hay una presencia siempre del espíritu. La materia también evoluciona y no es una evolución caótica, es una evolución, vamos a decirlo de alguna forma, dirigida, donde hay un plan. Y como consecuencia de esa evolución de la materia surge una forma de vida con un cerebro complejo. Y un cerebro complejo significa que es una forma de vida donde ese cerebro da lugar a una mente que tiene un nivel inferior, como venimos hablando, y un nivel superior. Eso es humano. Un ser humano es un ser que tiene manas, el término sánscrito que tiene miles de años, todavía se mantiene en castellano. Fíjate que en castellano hablamos de humanidad, hablamos de humano, viene de manas, del sánscrito, que precisamente significa pensador, pensamiento. Este cerebro complejo con este nivel mental, con este plano mental, con sus 2 niveles. En inglés se mantiene igualmente. La palabra hombre, que durante mucho tiempo acogió a hombres y a mujeres, es man, M-A-N, que también viene de manas. En alemán es igual que en inglés, pero terminado en doble N, también viene de manas. Es espectacular como en las lenguas modernas todavía se mantiene esta ligazón entre el humano y el pensar, el pensamiento, porque esto es lo que caracteriza al humano. Y posiblemente en esta galaxia, en este universo poblado de miles de millones de galaxias, hay muchas formas de vida humana. Quizás en nuestra apariencia física seremos muy distintos, que nadie piense que los humanos vamos a ser igual en un punto y en otro del universo, pero lo que nos caracteriza por ser humanos es que, sea cual sea nuestra forma exterior, tenemos un cerebro complejo que es capaz de haber desarrollado un plano mental con un nivel inferior y con un nivel superior. Esta es la evolución de la materia. Y la evolución del espíritu, que podríamos decir que es de arriba abajo, se encuentra con la evolución de la materia, que es de abajo arriba, y en ese punto de encuentro es donde, como antes comentaba Buddhi, el batiscafo que está utilizando el espíritu, aterriza sobre el componente mental superior del ser humano y ahí se conforma un cuerpo causal donde Buddhi se diversifica en hojas y que es lo que hemos llamado alma individual. Y ese alma individual ahora comienza un proceso evolutivo. Hay una evolución del espíritu de arriba abajo, una evolución de la materia de abajo arriba, un punto de encuentro. A partir de ahí surge un espacio donde se hace posible la vida de un alma individual y ese alma individual comienza ahora una tercera línea evolutiva, que es la álmica, no es la del espíritu, no es la de la materia, es la álmica, que es una evolución en autoconsciencia.
una cadena de vidas a través de la cual, por experiencias vividas, el alma va o debe ir creciendo en autoconsciencia. Y eso es lo que somos los seres humanos, y ese alma se ha encarnado en un coche, yo físico, mental y emocional, precisamente para vivir experiencias que le permitan crecer en autoconciencia, porque es lo que el espíritu quiere, porque el espíritu se ha metido en la materia para experienciar en consciencia los planos inferiores de la materia. Y algo tan maravilloso y tan aparentemente complejo, pero a su vez tan sencillo, es lo que somos los seres humanos. Retomando un poco, bueno, maravilloso siempre la forma de expresión tan clara y tan precisa que tienes, Emilio. Y ahora retomando un poquito lo que habíamos comentado del coche, porque sé que comentabas al principio, bueno, un poquito antes de la charla, la importancia de empezar a conocer o a sumergirnos desde esta autoconciencia, desde los cuerpos más densos, desde el coche, o sea, entender que necesitamos conocer el coche para que a través de este coche podamos tomar esta autoconciencia. Y centrándonos ahora un poquito en el coche, antes de subir, si nos da tiempo, a un nivel superior, me gustaría, si nos pudieses compartir, ver que, claro, el coche tenemos lo que es el cuerpo materia, los 4 elementos de madre tierra, más todo este campo etérico, más todas las emociones, más toda la mente concreta, y me imagino, o siento o percibo, y me imagino que todos vosotros también sabéis, está trabajando todo en un conjunto, donde este conjunto puede estar conectado consciente con esta ya alma o este cuerpo causal, o no, que el cuerpo causal esté, pero que no esté consciente ni activo en mí, al menos a nivel consciente desde el punto donde yo estoy ahora mismo brillando o manifestándome. Entonces, centrándonos en el coche, me imagino que aparte de que este propio libro, o hay muchísimas técnicas o muchísimas formas de investigarnos en lo que es todo este coche que llevamos y que estamos conduciendo, tendríamos, o me imagino que tendríamos que verlo desde un todo donde la mente interactúa y se relaciona directamente con las emociones con este campo etérico vital de energía y con el cuerpo. Así es como para dar cierta pista de entender que está bien quizás estudiarnos uno a uno para exactamente saber qué es lo que mueve y cómo funciona cada una de las partes del coche, pero a la vez tendremos que saber que el coche funciona a la vez todo entero. Claro, efectivamente. Si vamos viendo pieza por pieza, podremos entender después también muy bien las interrelaciones que hay entre ellas. Lo más directo es lo que podríamos denominar es el chasis del coche, el yo físico denso, que aparentemente lo conocemos, pero los sabios y sabias nos han hecho algunas aportaciones acerca de nuestro cuerpo físico denso que creo que merece la pena, aunque sea de forma muy telegráfica, recordar. Porque se nos ha dicho que el coche, el cuerpo físico denso, por efímero que sea y por denso que sea, debemos quererlo y respetarlo mucho. Decía Cristo Jesús que es el templo de lo divino. Por tanto, aunque sea un elemento denso, bajo ningún concepto hay que menospreciarlo. Tenemos que cuidarlo de la misma forma que cuidamos a nuestro vehículo que nos sirve para ir al trabajo y de excursión. Tenemos que cuidarlo. Y eso conlleva, en primer lugar, una vida saludable. Prácticas de vida saludable. En segundo lugar, junto con las prácticas de vida saludable, al coche, cuerpo físico denso, hay que escucharlo, cosa que no solemos hacer. Hay que escucharlo, porque el cuerpo físico denso habla, nos dice cosas, nos da mensajes, y escucharlo es imprescindible. Y a partir de ahí, eso sí, hacerle caso o no hacerle caso, pero hay que escucharlo. En la vida y la dinámica que llevamos, primero, no solemos llevar una práctica de vida saludable, para empezar. Y segundo, no solemos escuchar al coche. Y a veces, sin darnos cuenta, hacemos lo que el coche nos dice, el yo físico, cuando hablo de coche en este momento, estoy hablando del cuerpo físico denso, hacemos lo que el cuerpo físico denso casi sin darnos cuenta. Te pongo algunos ejemplos. Hay un momento determinado que estás comiendo y te dice el cuerpo, no comas más. Y sin embargo, por gula o por lo que sea, se sigue comiendo. Bueno, pues entonces el cuerpo enferma y te entra una indigestión, un empacho. Hay veces que estás con los amigos, un viernes por la noche, un sábado, y estás bebiendo y te dice el cuerpo, no bebas más. Sin embargo, tú
sigues bebiendo y al día siguiente tienes un pedazo de resaca. Son ejemplos de cómo el cuerpo físico denso habla y haríamos bien en hacerle caso. Pero también hay veces que el cuerpo físico denso habla y no tendremos que hacerle caso porque somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se hizo un chequeo médico y cuando terminó el chequeo el doctor le dijo: está usted estupendamente. Lo único que le aconsejo es que 3 o 4 tardes a la semana, al terminar la jornada laboral, ya cayendo la tarde, se dé usted un paseo de 40-45 minutos en un entorno alrededor de su casa que le sea cómodo y que le sea grato. No hace falta que vaya muy deprisa, una cosa en donde usted esté cómodo y esté a gusto. Y este amigo me decía: Emilio, qué bien, fíjate, estoy estupendamente y lo que me ha dicho el médico es solamente que de estos paseitos 3 o 4 tardes a la semana, que además me apetece, a mí me apetece hacerlo, qué bien, qué bien. Me lo encontré al cabo del tiempo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dice: mira, pues un desastre, porque el primer día que me iba a pasear estaba sentado en el sofá y algo me dijo: ¿dónde vas? ¿Pero dónde vas? Con lo bien que está aquí en el sofá, viendo la tele, ¿dónde vas, hombre, a ponerte ahora una zapatilla de deporte para dar un paseo? Quédate aquí, que está muy bien. Y que si el frío, que si el viento, que si la lluvia, que si el calor, pues ha ido pasando el tiempo y no termino de hacer lo que el médico me ha dicho. Tú quieres hacerlo, pero el cuerpo, muchas veces por los hábitos que nosotros mismos le hemos generado sedentarios, se opone y tú a veces sin darte cuenta, haces cuenta a lo que el cuerpo te dice, pero a veces sin darte ni cuenta. Entonces lo que nos han enseñado es que al cuerpo hay que escucharlo. Y escuchándolo, tú tienes que ser el que tomes la decisión. Lo escuchas y tú decides. Para ello, además, nos han enseñado en todas las tradiciones espirituales que para que finalmente tú decidas y el cuerpo te haga caso, es conveniente una moderada autodisciplina. No se trata ahora de darse latigazos, no se trata de ponerse silicio de esto que se ponían antiguamente, no se trata de eso. Pero al cuerpo sí hay que enseñarle quién manda. De hecho, hay tradiciones espirituales que estas prácticas ya han olvidado su sentido, que por ejemplo hacen prácticas de ayuno en el ámbito católico. No digamos ya el Ramadán de los árabes. Son prácticas de ayuno cuyo fundamento espiritual es que el cuerpo sepa quién manda. Al cuerpo hay que escucharlo y escuchándolo el cuerpo tiene que hacer, le hacemos caso o no le hacemos caso en función de nosotros. Y una moderada autodisciplina es conveniente para que el cuerpo esté realmente bajo nuestro mando. Y finalmente, para concluir estos consejos básicos que nos han dado con relación a el cuerpo físico denso, otro elemento muy importante es ser consciente de que el cuerpo físico denso se está construyendo continuamente. También ocurre con el etérico, con el emocional y con el mental, pero ahora estamos con el físico denso. Se está construyendo continuamente. De hecho, la medicina nos dice que, la biología, la ciencia actual nos dice que cada 7 años todas nuestras células, los 100 billones de células que tenemos, se han regenerado completamente. Unas tardan más, otras tardan menos. Las que más tardan, 7 años. Eso significa que cada 7 años somos nuevos, entre comillas. Otra cosa distinta es por qué envejecemos, que eso no voy a entrar en ello porque nos llevaría a irnos por un derrotero que no tenemos tiempo para entrar en esos menesteres. Pero a lo que quiero ir ahora, cada 7 años nuestro cuerpo se reconstituye y lo que tendríamos que preguntarnos es ¿con qué materiales? Cuando hacemos una casa y construimos una casa, ladrillos, cemento, argamasa son los elementos constructivos de la casa. Pues bien, en esa labor de autoconstrucción que hacemos continuamente del cuerpo, la alimentación y la bebida son los materiales que le aportamos al cuerpo para su reconstrucción. Y desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la alimentación ayurvédica, se nos ha enseñado que los alimentos y las bebidas las hay de una menor frecuencia vibracional y de una mayor frecuencia vibracional. Los hay más densos y los hay más sutiles. Y tú, por tanto, vas a construir tu cuerpo con una mayor o menor densidad, siendo un cuerpo físico denso, porque lo es, pero el nivel de densidad va a ser mayor o menor en función de la bebida y de la alimentación que ingieras. Si comes carne, la carne es muy densa. Si comes vegetales, es menos densa. Si bebes bebida con mucho alcohol, es muy denso. Que bebes agua, es mucho más sutil, es menos denso. De esa forma vamos construyendo nuestro cuerpo, aunque ni lo sepamos. Y esa práctica es importante porque cuando hacemos prácticas de silencio, cuando hacemos prácticas de meditación, cuando hacemos prácticas de encuentro interior, el que nuestro cuerpo físico denso sea menos denso nos ayuda a eso.
En cambio, cuando nuestro cuerpo físico denso, por la alimentación y las bebidas densas, está muy densificado, es como si hubiera una fuerza de gravedad que nos mete dentro y que nos impide, ¿no?, elevarnos de nuestra realidad física y poder de alguna forma conectar con esos otros planos que están también en nuestra realidad. Esto es lo que telegráficamente nos han enseñado con relación al cuerpo físico denso. Vida saludable físicamente, escuchar al cuerpo físico, hacerle caso o no en función, por lo que veo, si es una inercia o es una sabiduría del propio cuerpo. Y para eso también nos sirve lo que comentabas, las disciplinas, que a través de las disciplinas lo que haces es marcar siempre que el que decide en todo momento es uno mismo y simplemente vas detectando si es una inercia o es una sabiduría del cuerpo para actuar en base a lo que suceda y tener en cuenta también, que esto me ha parecido súper interesante, mantener siempre en nuestra conciencia que nuestro cuerpo es un proceso, no es algo fijo, es un proceso, por lo tanto, cada instante estoy creando y construyendo mi nuevo cuerpo en base a nivel físico a lo que tomo de alimentos. Me imagino que tanto lo que respiras como lo que bebes, como lo que comes, como imagino que todos los otros alimentos de formas de hablar, formas de pensar y formas de emocionarnos, que ahora mismo no vamos a entrar porque esto me imagino que ya son las relaciones entre ellos. Sí, pero fundamentalmente, Neus, en lo que estamos ahora, la alimentación y la bebida. De ahí que todas las tradiciones espirituales, todas, también el cristianismo en su origen, han abogado por el vegetarianismo. Claro. Mi práctica de vegetarianismo es por compasión hacia todas las formas de vida y el no hacerle daño a los seres vivos, que son los animales. Pero, desde un punto de vista más egoico, una alimentación vegetariana nos aporta una vida más saludable y nos posibilita que en esa recreación continua que estamos haciendo del cuerpo físico denso, esa densidad sea menor, efectivamente. Si pudiésemos, si nos da tiempo, Emilio, no sé cómo, tenemos todavía 10 minutitos para la hora, me gustaría entrar un poquito a lo que es el campo etérico, a lo que es este cuerpo etérico que quizás queda un poco más disuelto a nivel general en cuanto a conocimiento. Sé que muchos de vosotros igual sí lo conocéis, pero me gustaría, ya que estamos en ello, si nos pudieses entrar y explicar un poquito pues, su función, qué es y su función principalmente, y cómo lo podemos acompañar. Perfecto, pues si te parece, de la misma forma que de un modo esquemático y sintético he hecho referencia al cuerpo físico denso, hago referencia ahora al cuerpo físico etérico. Lo primero es el problema que nos encontramos de que mientras que el cuerpo físico denso lo vemos, el etérico no lo vemos. Mejor dicho, no lo vemos la mayoría de los seres humanos, aunque hay seres humanos que sí lo ven. Los clarividentes que lo ven lo describen como algo que sobresale unos cuantos centímetros del cuerpo físico denso. Por tanto, la envergadura de ese cuerpo etérico es un poco mayor que la del cuerpo físico denso. Y se le llama doble corpóreo. ¿Qué es eso del doble corpóreo? Pongo un ejemplo. Compramos un puzzle. Vamos a una tienda y compramos un puzzle de 1000 piezas. Llegamos a casa, abrimos la caja y lo primero que sacamos de la caja, ¿qué es? El tapete. El tapete con el dibujo del paisaje, el barco o lo que sea, que después vamos a componer sobre el puzzle. Lo primero es el tapete y lo tendemos sobre la mesa o lo tendemos sobre el suelo. Y a continuación, una vez que hemos tendido el tapete, vamos otra vez a la caja y sacamos la bolsa donde están las 1000 piezas. Y con una santa paciencia empezamos el proceso de elaboración del puzzle, que puede tardar días o puede tardar semanas. Pues bien, con este símil, el cuerpo físico denso del que hemos hablado hace un momento son las piezas que hemos puesto encima del tapete. Y el cuerpo etérico es el soporte. El cuerpo etérico es la base sobre la que se construye el cuerpo físico denso. El cuerpo etérico en este símil que hemos utilizado es el tapete sobre el que se colocan las piezas. Entre esa relación entre el cuerpo físico etérico y el cuerpo físico denso se puede entender o explica cosas que a la ciencia todavía la actual la tiene francamente intrigada. Por ejemplo, ¿por qué en el feto, cuando se da la fecundación y hay una célula masculina y una célula femenina que originan el cigoto, el nacimiento de la vida en el vientre de la madre, hasta que esa célula se va multiplicando y da lugar a un bebé que sale del vientre de la madre, tiene 9 billones de células por término medio? Cuando somos adultos tenemos 100 billones, pero un bebé que sale del vientre de la madre tiene aproximadamente 9 billones de células. Fíjate qué maravilla. De
un cigoto, unión de dos células, a 9 billones de células. Es un proceso de vida tremendo en el que se desarrolla en el vientre de la madre. Pues bien, la pregunta que se hace la ciencia es ¿por qué? En la medida en que van surgiendo las células, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, esas células siempre van originando los órganos por el mismo orden. Y dentro de cada órgano se van posicionando exactamente siempre por el mismo orden, con el mismo patrón, con la misma pauta. Llega el momento, por ejemplo, de componer este trocito del dedo y las células se van componiendo exactamente siempre con el mismo patrón, de la misma forma. Da igual que hayas nacido ahora, que hace 20 años o que nazca dentro de 50 años. Da igual que sea un esquimal o que sea un pigmeo. Hay un patrón perfecto. El patrón es el cuerpo etérico, como las piezas que se van colocando encima del tapete, siguiendo siempre un mismo orden. Otro ejemplo, cuando hacemos trasplantes, la medicina hace trasplantes y lo hace con éxito. Hay personas que tienen órganos trasplantados que viven muchos años con ese órgano trasplantado. Ahora bien, la ciencia se pregunta por qué siempre hay un rechazo. Porque esas personas que viven mucho tiempo con un órgano trasplantado tienen que estar siempre con una medicación antirrechazo, porque hay algo que es como si echara a ese organismo externo que se ha metido. Ese algo es precisamente el cuerpo etérico. Es como quitar una pieza del puzzle y poner otra. Tú puedes decir, bueno, pues si es igual, si sirve para componer el dibujo. Sí, será igual, pero no es de ese puzzle, pertenece a otro puzzle. Y el cuerpo etérico siempre tiende a rechazarlo, ¿no? Son ejemplos de este juego que hay entre el cuerpo etérico, doble corpóreo, y el cuerpo físico denso. Segundo elemento importante, además de esta función de doble corpóreo. Tú antes hacías referencia a la vida, al principio vital. Efectivamente, la vida nos rodea y fundamentalmente hay dos grandes fuentes de vida. La primordial, el sol, la fuerza, la energía, los rayos del sol. Y en segundo lugar, la naturaleza. Yo creo que todos somos conscientes que nos damos un paseo por el campo, por un parque o por la orilla del mar y cuando terminamos el paseo nos encontramos mejor que antes de haberlo comenzado. ¿Qué ha pasado ahí? Muy sencillo. Esa vitalidad, ese principio vital que está ahí en la naturaleza, que está ahí en los rayos del sol, se nos ha impregnado y nos está influenciando y hace que nos encontremos con mejor ánimo, con más ganas de vivir. El cuerpo físico denso no tiene ventanas para absorber esa vitalidad. ¿Por dónde le llega al cuerpo físico denso esa vitalidad? Tenemos ojos, tenemos manos, tenemos nariz, pero no tenemos nuestra densidad del cuerpo físico, no tiene ventanas para absorber la vitalidad. Eso lo hace precisamente el cuerpo etérico, que es menos denso, porque precisamente es etérico, y tiene la capacidad de absorber la vitalidad, el principio vital, y pasársela al cuerpo físico denso. Lo hace a través de un chorro de energía que los clarividentes han descrito como de color plateado. Ese chorro de energía plateado es la vitalidad que recoge el cuerpo etérico de la naturaleza y sobre todo del sol y se la transmite al cuerpo físico denso. En el libro del Eclesiastés, en la Biblia, se hace referencia al cordón de plata. El cordón de plata es como en muchos textos espirituales se ha llamado a este chorro de vitalidad que hay entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico denso. Y se dice que el cuerpo físico denso muere cuando ese cordón de plata se corta. Mientras que el cordón de plata esté activo, aunque aparentemente el cuerpo físico se haya muerto, sigue vivo, mientras que ese cordón de plata sigue activo. Eso explicaría las experiencias cercanas a la muerte, donde aparentemente el cuerpo físico denso ha fallecido, pero no, el etérico sigue activo y sigue echándole ahí ese chorro de vitalidad al cuerpo físico denso. Y por fin, la tercera función. La tercera función del etérico es que de la misma forma que le hace llegar al físico la influencia de la vitalidad, del principio vital, que por cierto, Neus, esto es importante porque hay personas que cuando se encuentran mal, de estado de ánimo, un poco deprimidas, como sin ganas ese día de ponerse en marcha, sin ganas de levantarse, ya está bien de tomar medicación, de tomar pastillas. Vete a tomar el sol, vete a compartir con la naturaleza y hazlo de manera consciente, porque si de forma inconsciente ya influye, cuando esto lo hacemos de manera consciente, la energía vital que nos llega es espectacular. El cuerpo etérico es, por tanto, el doble corpóreo. El cuerpo etérico le transmite la vitalidad al cuerpo físico denso. Y, en tercer lugar, el cuerpo etérico, de la misma forma, es como el mundo emocional, que es sutil
y el mundo de los pensamientos, que también es sutil, repercute en el cuerpo físico denso, porque efectivamente el ámbito emocional y el ámbito mental repercuten en el cuerpo físico denso. Cuando tenemos emociones que nos perturban, sentimos una presión aquí, como si no pudiéramos respirar, nos entra ansiedad, el ritmo cardíaco se acelera. Un poco más adelante tenemos problemas incluso de estómago debido a las turbulencias emocionales. Las turbulencias mentales nos embotan la cabeza, incluso nos originan dolor de cabeza. Tienen una repercusión en el cuerpo físico, pero ese ámbito emocional, que es mucho más sutil que el físico denso, y ese ámbito mental, ¿cómo repercuten en el cuerpo físico denso? A través del etérico. El etérico también no solamente hace llegar al físico la vitalidad, sino que es la forma, el instrumento, la herramienta, la ventana por la que nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental, al que tú antes hacías referencia, repercute en el cuerpo físico. Y para concluir, decíamos que el cuerpo físico denso se reconstruye continuamente y hablamos de la importancia de nuestra dieta alimenticia, de la bebida y de la alimentación. Pues bien, el cuerpo etérico también se está reconstruyendo. ¿Cómo? Debido precisamente a las influencias de las emociones y los pensamientos. Como nuestro cuerpo etérico recoge esa influencia para pasársela al físico, también el cuerpo etérico se ve afectado. Cuando nuestro mundo emocional, cuando nuestro mundo mental está desequilibrado, tenemos turbulencias, perturbaciones emocionales, nuestro cuerpo etérico se desequilibra, nuestro cuerpo etérico se debilita y pierde fuerza para aportar vitalidad al cuerpo. Con lo que vamos cerrando un poco el círculo. Cuando nuestro mundo emocional y mental está desequilibrado, ese desequilibrio emocional y mental le llega al físico a través del etérico, pero es que además el etérico se debilita, con lo cual pierde capacidad de derivar vitalidad al cuerpo físico denso, con lo que el cuerpo físico denso, además de sentir presión en el pecho o además de tener dolor de cabeza, tiene un alicamiento, tiene una pérdida de ganas de vivir, tiene unos puntos de depresión. Todo forma parte de ese mismo engranaje al que estamos haciendo referencia. No te escucho, Neus. Perdón, que había yo sacado el sonido para no molestar. Bien, el cuerpo etérico entonces podemos decir que es ese campo a través del cual se confronta el molde de lo que sería el físico. Es quien de alguna forma marca el molde de todo lo que está dentro del cuerpo físico y después como las piezas del puzzle pues se va recomponiendo, sea desde el momento de nacimiento como en cada ciclo y proceso que el cuerpo físico tiene para reconstruirse desde este campo etérico. Tiene también la función de absorber la vitalidad a través de las energías que nos acompañan, como es del Padre Sol y de la Madre Tierra y de la naturaleza. También a través de este cordón de plata que nos comentabas, la influencia también que tiene este campo etérico al cuerpo físico, ya que esta energía que el cuerpo etérico puede absorber del sol, de la naturaleza, de la madre tierra, lo traspasa o lo comunica al cuerpo físico, a través del cual pues siente esta vitalidad el cuerpo físico de acción. Y aparte tenemos que este cuerpo etérico a la vez es influenciado por los pensamientos y emociones que vamos teniendo. Por lo tanto, así como el cuerpo físico también se va reconstruyendo día a día, porque el cuerpo físico es un proceso, el cuerpo etérico también es un proceso, no es nada físico. Y como proceso, cada instante, según qué influencias tiene de lo mental y de lo emocional, se va a constituir y según su constitución también va a poder aportar más o menos vitalidad a nuestro cuerpo físico. Entonces, tenemos que para el día de hoy ya tenemos dos grandes partes de lo que es esta parte, el coche que nos acompaña para esta vida, sabiendo y entendiendo que el coche es la primera parte que vamos a tomar conciencia, y también es la forma más fácil de tomar conciencia, a través de la cual, si ahora vamos considerando todas estas sugerencias que Emilio nos ha ido marcando, muy posiblemente vayamos sintiendo este cambio vibracional y este estado de nuestro cuerpo físico y de nuestro cuerpo etérico de una sensación más densa a una sensación posiblemente más sutil, más sensible y a la vez sintiendo más vida en nosotros, más vitalidad en nosotros, tanto en este campo etérico para quien tenga sensibilidad para él y en nuestro campo físico. Si te parece bien, Emilio, podríamos dejar estas dos partes de
de la Constitución Septenaria del Hombre hasta aquí. Vamos durante estos días, pues, conociéndonos desde estas sugerencias que nos has dado, desde aquí, desde la Universidad Gaia y en mi nombre propio, si necesitáis alguna sugerencia, alguna consulta o alguna pregunta, por aquí mismo, por el canal de YouTube, lo podemos ir contestando. Y si te apetece, Emilio, si te permite tu tiempo, me encantaría poder continuar con este proceso de ir tomando conciencia de las funcionalidades y la forma de poder acompañar nuestros campos, nuestros cuerpos, para ir afinándolos y ser un perfecto músico en esta sinfonía universal. ¡Ay, mira! A visitarnos, así que digo, bueno, vamos ¡Hola, a... Bonico! ¿Cómo se llama? Me gusta, Luna, se llama Luna. Luna. Me gusta mucho la tele. Mira. Mira, mira. Que yo, Neus, encantado de que sigamos compartiendo dentro de lo que es el cuaternario inferior, ¿no? Los elementos efímeros. Nos quedan dos componentes muy importantes, el emocional y el mental, que influyen muchísimo en la vida cotidiana de todas las personas. Pero yo creo que hemos hecho bien en comenzar por el físico denso y por el etérico, porque se le suele prestar poca atención, pero tienen mucha importancia. Cuando nos damos cuenta, como tú has dicho muy bien, de que son un proceso, de que no es algo que esté ahí fijo, sino que son elementos vivos que se van modificando. Y claro, ese conocimiento de nosotros mismos nos permite darnos cuenta y actuar para que el cuerpo físico denso y el cuerpo etérico estén en las mejores condiciones posibles. Aunque con relación al etérico y también por su influencia en el físico, el emocional y el mental tenemos que desarrollarlo y tenemos que abordarlo. Y quizá para concluir, Neus, el cuerpo físico denso fallece en un momento determinado. Y cuando fallece se le entierra o es quemado. El cuerpo etérico, ¿qué le sucede? El cuerpo etérico dura de 2 a 4 días, una vez que el cuerpo físico denso ha fallecido. Por tanto, prácticamente muere con el cuerpo físico denso. No va mucho más allá. Cuando el cordón de plata se corta, el cuerpo físico denso fallece y el cuerpo físico etérico dura de 2 a 4 días. Suele quedarse lo más cercano posible al cuerpo físico denso. Si ha sido enterrado, pues al lado del cadáver. Si ha sido quemado, lo más cerca posible de las cenizas, estén donde estén las cenizas. Y esto es lo que hace que hay gente que en los cementerios dicen que ven fantasmas. Son los cuerpos etéricos que están junto a los nichos, que están junto a las tumbas de los que acaban de ser enterrados y están en proceso de disolución. Pero la disolución en 2, 3, 4 días está completa. Ya veremos que con el ámbito emocional y el ámbito mental no es exactamente así. También están llamados a desaparecer, a disolverse, porque son efímeros, estamos hablando de los 4 componentes efímeros, pero ya veremos que pueden ser que tarden más. Puede ser que tarden más. Bueno, pues iremos descubriéndolo a medida que nos vayas compartiendo, Emilio, y mientras tanto nosotros sí que nos ponemos en conocimiento y en conciencia de todo esto que nos has contado de esta forma tan clara, tan esquemática y tan práctica. Y a partir de aquí, pues cuando tengamos un momentito, Emilio, encantada de volver a compartir y continuar con este precioso proceso del conocimiento de sí mismo. Perfecto, Neus. Para no dejar a las personas que nos siguen con mucho interrogante, lo haremos lo antes posible. Estupendo. Muchísimas gracias, Emilio. Un gran abrazo, Emilio. Un besito a Luna y a toda tu familia. Muchas gracias por estar y, como siempre, un placer. Hasta muy pronto. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.